Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este seminario que hemos organizado como Red por la Superación del Modelo Forestal. Contarles que hoy día tenemos a Francisco Astorga para presentar con su ponencia Nueva Legislación de Incendios Forestales y Rurales, análisis de los proyectos de ley para la gestión preventiva del territorio en Chile. Vamos a tener un espacio de preguntas, consultas que pueden ir escribiendo en el chat. Luego de la ponencia de Francisco las vamos a leer y así van a poder tener las respuestas a sus consultas. Contarles brevemente un poco la historia de la Red por la Superación del Modelo Forestal. Esta se constituyó en el año 2021, después de los grandes incendios que afectaron a la región del Biobío. Y desde esa época ha realizado distintos seminarios, encuentros nacionales, provinciales, comunales. Y la red es una articulación de organizaciones que se propone mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades en los territorios, así como promover la protección de la biodiversidad y el agua como respuesta a las consecuencias del extractivismo forestal. Así que sin más, quiero darle la palabra a nuestro invitado, parte también de la ONG Defensa Ambiental, para que nos cuente un poco sobre esta ley que llevamos mucho tiempo esperando y que también fuimos parte de quienes presionamos para que se pudiera constituir, a pesar de todas las trabas que puso la industria forestal para que saliera adelante. Así que, lamentablemente, luego de este suceso trágico, ¿cierto? Con más de 20 personas fallecidas, se dio inicio nuevamente a la tramitación de la ley y avanzó un poco más y está a puerta ya de promulgarse. Así que estamos muy interesados en poder conocer los detalles y, y eso, te doy la palabra y muchas gracias, Francisco, por estar acá. Buenísimo. Gracias a ustedes igual por la invitación y por todo el trabajo que realizan y que vamos realizando ahí contra el modelo forestal. Bueno, ya partiendo como en lo concreto, actualmente hay dos proyectos de ley en torno al tema forestal de los incendios, ¿ya? Una que se conoce como la ley eh, corta y ley larga, ¿ya? Esos son como los nombres más comunes. Un segundo, es que... Ahí sí, súper. Eh, bueno, como les decía, existe la ley corta y la ley larga. La ley corta fue propuesta por un grupo de parlamentarios, entre los que en este momento recuerdo a Félix González y a la Marisela Santibáñez. Fue un grupo no muy grande de parlamentarios. Y la ley larga fue presentada por el actual gobierno en octubre del 2023. ¿Ya? Actualmente están más o menos en la misma etapa, pero la ley larga es mucho más, como le dice el nombre, completa y profunda, y por donde como que finalmente la discusión ha recaído más sobre la ley, lo que se conoce como la ley larga, porque abarca más y finalmente si se aprueba la ley larga es como que también se aprobara la ley corta, relativamente similar. Eh, Eso, y actualmente está en el tercer y último trámite. Después les voy a comentar un poco más en detalle de qué se trata y todo. Y bueno, ambos proyectos de ley tienen por objetivo, al menos declarado, pasar de un modelo de reacción frente a los incendios forestales a un modelo preventivo. Eh, un poco a lo que apuntan, veremos obviamente qué tan efectivo será, pero pasar a una gestión territorial preventiva. Y bueno, la ley larga, que es el boletín 16.335-14, fue, como les decía, propuesto por el presidente en este caso, por el Ejecutivo en octubre del 2023. Y en el fondo lo que quiere hacer es darle más fiscalización y ejecución a los organismos técnicos. Porque, como ustedes saben, hasta hace muy poco estaba funcionando la CONAF, ¿cierto? Y la CONAF tenía en el fondo dos funciones. Tenía la función de gestión de los bosques y de la industria forestal. Y tenía también el tema del fuego, por una parte. Y por otra parte tenía todo lo que tenía lo relativo a las áreas protegidas.
CONAF manejaba varias áreas protegidas, entre ellos de hecho el Parque Nacional Longuén, etcétera. Eh, y eso actualmente se va a separar. Se creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que, de hecho, entró en funcionamiento hace muy poquito, hace un mes quizás, algo así, eh, que es el organismo, nuevo organismo del Estado que se va a hacer cargo del tema de las áreas protegidas. Y se va a crear también el CERNAFOR. Y este proyecto de ley larga lo que pretende es darle mayores atribuciones aún al CERNAFOR, que es el Servicio Nacional Forestal, que es el que se va a hacer cargo de los temas forestales, de los planes de manejo para las industrias forestales y también del tema del fuego. Entonces, esta ley larga lo que propone es como ciertos elementos, nuevos instrumentos que no existen previamente. Primero, generar un mapa de amenazas, que lo va a determinar el CERNAFOR, slash CONAF, porque, bueno, ahí, eso es otro tema más que habría que entrar en detalle, pero muchas de las funciones y de los funcionarios y de las unidades de CONAF van a pasar a CERNAFOR y muchas de CONAF también pasaron a el SVAP. Eso. También la ley propone establecer zonas de interfaz eh, entre lo forestal y las áreas urbanas, zonas de amortiguación, que sería lo más colindante, digamos, y la obligación de, en áreas altas, de amenaza alta o crítica, necesariamente tener planes de manejo para todas las plantaciones, que actualmente en teoría debería pasar, pero no todas lo tienen. Y además, en este caso, se le estaría entregando al CERNAFOR la dicha facultad. Y bueno, esto es como un poco lo que sería básicamente, eh, ¿cierto? Un cortafuego, etcétera. Y como les decía, básicamente esto lo que pretende es darle más atribuciones a CERNAFOR, al Servicio Nacional Forestal, para que tenga la facultad de fiscalizar, supervisar el cumplimiento de los planes de manejo en las zonas de amortiguación que hablábamos recién, ¿cierto? Eh, que tenga además la facultad legal, esto es lo que la ley propone, que el Senafor tenga la facultad legal de, por la fuerza, hacer cumplir, ya sea con carabineros o el mismo Cernafor a costo del propietario, hacer ellos mismos los cortafuegos y las zonas de amortiguación. Porque hoy en día, dado que en la estructura jurídica chilena el derecho a propiedad es como lo más importante básicamente, hoy en día CONAF no puede entrar a predios privados sin la autorización, por ejemplo. Lo que evidentemente en una situación de emergencia y de catástrofe es un sinsentido, pero por lo mismo es un buen elemento el tema de que se le dé esa atribución al CERNAFOR. Y aquí un poco lo que serían las sanciones. Las sanciones leves van de una a 100 unidades tributarias mensuales, las graves hasta 1000 unidades tributarias mensuales y las gravísimas, que son aquellas de por reincidencia o por entrega de información falsa a los planes de manejo, que eso también es algo que pasa bastante en la industria forestal. Eh, en esos casos, las multas van hasta, en lo que va actualmente en la tramitación, hasta 3000, porque esto fue algo que fue rebajado también en el Senado. ¿Ya? El proyecto original establecía que las multas gravísimas fueran de hasta 10.000 UTMs y que las graves fueran hasta 5.000. Y eso fue rebajado aquí como aparece el detalle. Eso en torno a la ley larga. ¿Ya? Les voy a comentar ahora un poco lo que es la ley corta y luego les voy a explicar en qué está actualmente la tramitación y qué es lo que se viene. Eh, la ley corta lo que propone es hacer una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones con la prohibición de plantar plantaciones exóticas, monocultivo básicamente, en áreas urbanas y la potestad para el municipio municipal para ordenar y ejecutar cortafuegos a costa del dueño. Un poco lo que la ley larga le quiere entregar a Cernafor, la ley corta se lo quiere entregar también a los municipios. Eh, y bueno, respecto de eso, sobre todo principalmente de parte de la derecha, ha habido hartas críticas en torno a la capacidad, como poniendo en duda la capacidad técnica de los municipios para poder implementar eso. Que efectivamente en algunos casos puede ocurrir, pero
Independiente de eso, evidentemente es un avance más que un retroceso que los municipios tengan esas facultades. Y otro elemento que también ha sido puesto criticado por parte de la derecha para tratar de frenar estos proyectos de ley es que como la ley larga le entrega la atribución a Cernafor para hacer a la fuerza los cortafuegos y la ley corta se la entrega a los municipios, la derecha básicamente está diciendo que esas atribuciones para implementar los cortafuegos a la fuerza, digamos, a costa del propietario, serían una especie eh, de expropiación, básicamente. Y bueno, eso ha sido discutido y ya ha sido zanjado el debate, digamos, en el Congreso en torno a que en realidad se trata de la función social de la propiedad y que por ende no se trata en ningún caso de una expropiación. Y el tema más polémico y que está por zanjarse todavía, que les voy a comentar ahora enseguida un poco más en detalle de eso, es el tema del cambio de uso de suelo post incendios. La ley larga lo que proponía era que una vez ocurrido un incendio hubiera una prohibición de determinados años, 5 años si mal no recuerdo, de poder realizar cambio de uso de suelo en las zonas rurales afectadas. ¿Ya? Porque en una zona rural, por regla general, por definición legal, regla general, uno no puede urbanizar, ¿ya? No se puede subdividir menos de 5.000 metros cuadrados y el suelo de la área rural tiene que estar destinado a eh, actividades relacionadas con el área rural. Por ende no se pueden hacer edificios, ni construcciones grandes, ni nada similar, ni equipamiento. Entonces, evidentemente lo que se ha visto no solo en Chile, en muchas otras partes, es que se utilizan lamentablemente los incendios como un mecanismo para bajar el valor de uso, el valor del suelo, digamos, el valor en términos de capital del suelo, y luego solicitar el cambio de uso de suelo y teniendo el cambio de uso de suelo cambiado, digamos, con la posibilidad de generar proyectos inmobiliarios o de otro tipo, evidentemente es un incentivo perverso a ese tipo de comportamiento. Entonces, la ley larga original traía en su articulado la prohibición del cambio de uso de suelo post incendio. Pero lamentablemente, en el segundo trámite constitucional, en el Senado en este caso, eso fue modificado por el Senado. Y actualmente el proyecto de ley no tiene contemplado esa prohibición. ¿Ya? Eso en términos bastante generales. Entonces, ahora, ¿en qué estamos? Como les decía, las dos leyes están más o menos en la misma etapa. De hecho, en la misma etapa. eh, Porque también, siendo muy bien sintético, ambos proyectos de ley partieron en eh, la Cámara de Diputados. Esa fue la Cámara de origen, ¿ya? Ahí se debatió, se hicieron ciertas modificaciones y ese proyecto más las modificaciones de la Cámara de Diputados pasó a el Senado. Y en el Senado pasó esto que les comentaba recién. Varias modificaciones, entre ellas la más importante, el sacarle la prohibición del cambio de uso de suelo post incendio. Entonces, ese fue el segundo trámite constitucional. Primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, segundo trámite constitucional el Senado, que es lo que aparece aquí. Esto sería el segundo trámite constitucional. Y ahora, en el tercer trámite constitucional, eh, el Senado lo devolvió al tercer trámite constitucional a lo que se llama la comisión mixta. ¿Ya? La comisión mixta, como lo dice el nombre, es una comisión compuesta tanto por diputados como por senadores, 5 y 5, 5 diputados y 5 senadores, que en general son los mismos diputados o senadores que integraron las comisiones que debatieron el proyecto de ley cuando pasó por comisión en la respectiva sala, o sea, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado. Entonces, esto ahora se devolvió a la tercer trámite constitucional con la comisión mixta, que es 5 senadores, 5 diputados. Esos 5 senadores y diputados van a tener que llegar a un acuerdo o no. Si es que no llegan a ningún acuerdo, el tema se zanja y se cierra la ley, digamos, el debate de la ley y puede quedar en nada. O la otra alternativa es que se acoja completamente la propuesta que hizo el Senado. Eso sería aceptar que no va a haber prohibición de cambio de uso de suelo post incendio,
O la otra alternativa, que esperemos sea la mejor obviamente, es que se rechacen esos cambios y entre ese rechazo de cambios del Senado por en este tercer trámite de la comisión mixta, se rechaza entre ellos el tema de sacar la prohibición de cambio de uso del suelo y que por ende quede prohibido el cambio de uso del suelo. Espero haberme explicado bien. Yo sé que a veces como un poco puede ser complicado ese esquema, pero esa es un poco la situación actual. Eh, entonces, como les decía, lo que se viene actualmente, próximamente es la comisión mixta y esa comisión mixta va a ser clave primero cómo se conforme y en segundo lugar, qué es lo que decía, porque como les decía, puede llegar a ningún acuerdo y con eso muere ahí la discusión de la ley y se tendría que partir desde cero. Obviamente la discusión pública eso va a estar avanzado, pero en términos de tramitación legislativa hay que partir desde cero. Y la otra alternativa es que se acepte completamente las modificaciones que hizo el Senado y eso sería aceptar que no se va a prohibir el cambio de uso de suelo. O la mejor alternativa sería que en esa comisión mixta se saque la modificación y por ende se prohíba el cambio de uso de suelo post incendio. Entonces, si bien todos los otros elementos que yo les comentaba a mí me parecen bastante interesantes y buenos en términos de gestión territorial, todos estos elementos de zonas de amortiguación, las obligaciones de los planes de manejo, las mayores facultades del CERNAFOR y a las municipalidades, eh, yo diría que el punto más relevante es efectivamente el tema del cambio de uso de suelo. Y por lo mismo está, en torno a eso al menos en concreto y en específico, un poco todo por decirse y por definirse. Eso es lo que les puedo comentar de momento. Y nada, abro ahí un poco las palabras para las consultas, dudas y lo que podamos ir retroalimentando. Muchas gracias, Francisco. Invitamos a todos y todas quienes tengan consultas, preguntas, comentarios, poder hacerlo mediante el chat. La idea es que aprovechemos estos momentos para sacar aquellas dudas que nos quedaron, poder discutir un poco también próximos pasos eh, respecto a esta ley. Así que los invitamos a realizar consultas en el chat. Nosotros las vamos a leer y vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Hay una pregunta de Bernardo Evia. Pregunta si está considerada la posibilidad de identificar los peligros geológicos existentes en los predios donde haya obras civiles habitables por gente y animales. No, lamentablemente no. Obviamente sería lo ideal, pero no, no está abordado ese elemento. Buenas tardes, dice Rodrigo Ferreira. Pregunta, ¿cuántos metros propone el cortafuegos en la ley? En la ley corta lo puedo revisar ahora y les comento para ver el detalle. Vale, por mientras leemos otras preguntas. Juan Ulloa dice, ¿qué probabilidad existe de que se rechace el tema de cambio de uso de suelo? Y también aquí desde la red consultan, ¿cuál es el plazo de la actual etapa del trámite legislativo? Sí, bueno, está complicado el escenario, la verdad. O sea, porque actualmente lo que hay en este momento es que no hay prohibición de cambio de uso de suelo. Eso es lo que salió del Senado. Entonces, ahora esa decisión que pasó por el Senado tendría que revertirse por la comisión mixta. Eh, cosa que pudiera pasar, obviamente. Yo quisiera que eso pase. Pero, evidentemente, en términos más allá de lo legislativo, jurídico, digamos, yo creo que todas y todos sabemos que en términos políticos, finalmente el Senado es donde se zanjan y se transan ese tipo de cosas. Entonces, si eso es lo que salió del Senado, en términos políticos, yo veo complicado que se vaya a modificar esa decisión. Ahora, también pudiera pasar, es cosa de que voten para un lado o para otro.
Y eso va a depender, evidentemente, mucho de la discusión que se pueda dar y el ruido y presión que se pueda meter al respecto. Dale. Francisco, y también consultan cuál es el plazo de la actual etapa del trámite legislativo, esta comisión mixta, cuánto puede durar, cuánto se puede extender. Mira, estas cosas en el Congreso, tanto diputados como senadores, no tienen plazo así como 10 días para esto o 10 días para lo otro. Depende mucho de cómo se conforme la comisión y quién quede a cargo de la comisión, como presidente de la comisión o presidenta. Porque quien tenga ese cargo va definiendo las agendas y los apuros o... No sé si han visto las noticias, pasa mucho que el presidente de cierta comisión no pone un tema nunca en tabla y pueden estar meses así. Entonces... Finalmente es todo muy como político y de correlación de fuerzas partidarias. Entonces, eso. Perfecto, En teoría, perdón, en teoría deberá en marzo comenzar a conformarse la comisión mixta. en marzo. Pero, pero, Vale, también consulta Alejandra Salazar, pregunta, ¿se ha sabido algún caso de corrupción en la gestación de esta ley o alguna irregularidad que se haya podido ver? Consulta Alejandra Salazar. sí, mira, no que yo conozca al menos. Ahora, no sería raro, ¿no? Pero no que yo conozca o que se haya hecho como pública así en la prensa o algo similar. Vale. Roberto Trincado dice, si bien parece haber avances, finalmente permite el cambio de uso de suelo post incendios. Es una ley de fomento de incendios periurbanos. Bueno, creo que se refiere aquí a que más que nada regula como el tema de cortafuego alrededor de núcleos urbanos, ¿cierto? Pero no aparece mucha información de las áreas rurales, ¿cierto? Cómo se van a gestionar, ¿cierto? Pensando en las personas las comunidades campesinas o las personas que viven en entornos rurales. No sé si tienen alguna información respecto a eso. Al menos pareciera que se enfoca más en defensa de área urbana o periurbana. Sí, entiendo, tiene más bien ese enfoque, porque pasa un poco lo mismo que pasaba con la lógica de la ley de humedales, ¿no? Que se tiende a proteger y a resguardar más lo urbano que se asocia más con lo humano y etcétera. Preguntan también, desde la Red por la Superación del Modelo Forestal, preguntan, ¿qué recomiendas? ¿Procurar que se apruebe lo que ya se ha avanzado o que se rechace para que se pueda incorporar lo del cambio de uso de suelo, etcétera? Considerando el contexto político que viene y todo. Wow, difícil pregunta, la más difícil probablemente. Eh, bueno, primero difícil saber, obviamente yo no tengo así como la respuesta. Eh, pero finalmente todas estas como votaciones y movimientos políticos partidarios dependen mucho de correlaciones de fuerza, intereses y eso. Entonces, yo creo que todo depende de finalmente la capacidad que tengamos, como, tanto como Red por la Superación del Modelo Forestal, como otras organizaciones que pudieran estar como más o menos en la misma parada, por así decir, de presionar efectivamente a los diputados y senadores que estén en esa comisión mixta. Si hubiera capacidad de presionarlos e influir de alguna manera, yo creo que lo ideal sería apostar a que efectivamente se modifique, que se vuelva a la prohibición original del cambio de uso de suelo. Ahora, si eso no, si por la conformación, porque como les digo, esto todavía no se sabe quiénes van a hacer esa comisión mixta. Entonces, todo depende mucho, yo creo, de la conformación. Y si en esa conformación no se ven muchas posibilidades concretas de eso, yo tiendo a pensar, no porque crea que es lo mejor, sino netamente como por eh, como eso, como pensando en lo mejor, creo que pudiera ser mejor que salga lo que está actualmente. Ahora, eso es como una decisión muy difícil de tomar, ¿no? Pero eso tiendo a pensar.
Juan Ulloa pregunta, de no ser favorable el veredicto de cambio de uso de suelo, ¿existiría algún artificio legal, plano regulador comunal, ordenanzas, consultas ciudadanas, plebiscito o otras estrategias, cierto, que pudieran incorporar el tema del no cambio de uso de suelo? No, lamentablemente no, porque si bien quien establece la zonificación para una ciudad, para una comuna determinada, es la municipalidad, de hecho, más bien el consejo comunal. Y para los metropolitanos, en el caso de Concepción, por ejemplo, lo establece el gobierno regional con el MIMBU. Eh, Quien da el cambio de uso de suelo no son las municipalidades ni el MIMBU, sino el SAC. Lo que es una locura, porque bueno, pero así es. Y entonces, ¿qué sucede con los plebiscitos municipales, por ejemplo? Que es finalmente la única forma de plebiscitos que hay acá en Chile, que tenga efectivamente existencia legal. Pasa con los plebiscitos municipales que lo que se defina en los plebiscitos municipales es obligatorio para el municipio solo en cuanto tenga competencias para hacerlo. O sea, lo digo de otra manera, el plebiscito municipal es obligatorio solo en relación a cosas en las que la municipalidad tenga competencias. Por ejemplo, en torno a al tema de la minera en Penco. En su momento, hace un par de años, yo creo que todos recuerdan que se hizo un plebiscito comunal, ¿cierto? En Penco y todo. El tema es que, claro, el no a la minera ganó, arrasó. El tema es que la aprobación ambiental del proyecto, o de cualquier proyecto ambiental, en este caso de la minera, no depende de la MUNI, depende del CEA y de la Comisión Evaluadora Regional del Medio Ambiente. Entonces, como no depende de la Municipalidad de Penco en este caso, no tiene la facultad legal para ella tomar la decisión de si se aprueba o no la minera. De hecho, la opinión de las MUNIs vale muy poco en la evaluación ambiental, lamentablemente. Eh, entonces, como no es facultad de la MUNI, y en este caso, por ejemplo, tampoco es facultad de la MUNI otorgar o no el cambio de uso de suelo, porque no pasa por el Consejo Municipal, pasa por el SAC, que es un organismo nada que ver, dependiente del Ministerio de Agricultura, y no. Entonces, los plebiscitos municipales, por ejemplo, no tienen la facultad de obligar al SAC, porque no se puede nomás, lamentablemente. Entonces, la verdad es que si en la comisión mixta se aprobara esta modificación del Senado y quedara excluida la prohibición de cambio de uso de suelo, lo único que quedaría es que, bueno, que el presidente de la República haga un veto a eso, que pudiera hacerlo, pero yo en términos políticos lo veo bastante difícil, ¿no? Y la otra alternativa es llevarlo al Tribunal Constitucional y que esa modificación en específico eh, por un grupo de diputados o senadores se alegue ante el Tribunal Constitucional que esa modificación que prohíbe la prohibición de modificación de cambio de uso de suelo eh, sería inconstitucional. Eso podría ser la otra alternativa y que yo creo que si se llegara a ese momento sería lo ideal que se haga igual. Ahora, siendo bien concreto y racional, primero veo difícil, o sea, no veo la inconstitucionalidad. Más allá de yo esté de acuerdo o no, obviamente yo quisiera que exista esa prohibición, pero en términos como abstraídamente legales, eh, es difícil probar esa inconstitucionalidad. Y además en términos políticos, que finalmente es lo más importante en términos del Tribunal Constitucional, no, evidentemente el Tribunal Constitucional no es un organismo, eh, más bien un organismo conservador, ¿no? Casi que por definición, entonces lo veo difícil, la verdad. Francisco también pregunta, Roberto Trincao, ¿se contempla un reglamento técnico, por ejemplo, de cortafuego o algún otro elemento más bien técnico que hable de cantidad, diámetro, extensión, ¿cierto? De, por ejemplo, cortafuego, otras medidas? Perdón. Eh, sí, pero todos esos reglamentos finalmente
Lo que sucede, así como en términos generales, lo que sucede es que el Congreso, diputados y senadores crean las leyes, que es como el- lo más grande, el paraguas más grande, pero el detalle de todas esas leyes se reglamenta a través de reglamentos, valga la redundancia. Y esos reglamentos son emitidos por autoridades administrativas. En este caso, todos esos reglamentos de cortafuego y todo eso que debieran salir en su momento van a ser emitidos por el Cernafor. El tema es que el Cernafor todavía no se ha terminado de crear. Entonces, seguramente va a pasar algo como un año o 2 años más. Esperemos, no sé. Todo va a depender también un poco de lo que pase con el gobierno de Cast. Y una vez que se dicte el Cernafor, seguramente ahí el Cernafor va a tener un plazo de un año. En general tienen como un plazo de un año para emitir estos reglamentos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí están contemplados esos reglamentos, como en la planificación, digamos, de la normativa, pero falta todavía. O sea, en lo concreto yo creo que para que esos reglamentos existan y estén dictados, fácil 4 años, 3 años, no sé, va a depender. Y bueno, también va a depender mucho de qué autoridades finalmente queden en los cargos del Cernafor, tanto el director, los directores regionales y el director nacional finalmente son los que tienen ahí el mayor peso. Y si bien esos cargos son llenados a través del mecanismo de alta dirección pública, que es que la gente postula y hay todo como un tema de una especie de licitación. Y claro, aseguran más, no son designados a dedo, digamos, pero finalmente la alta dirección pública establece una quina, perdón, de 5 personas, el estado de 5 personas, y quien toma la decisión, que tiene que estar ratificada por el Congreso, pero quien toma la decisión es el presidente de la República. Entonces, si a eso le toca tomar la decisión a Cast, obviamente va a elegir al peor, a la peor persona, ¿no? Posible. Entonces, eso. Gracias, Francisco. Queremos dar paso a que las personas que quieran puedan abrir su micrófono para poder hacer alguna consulta de forma directa o dar su visión, ¿cierto? De esta ley y de la conversación que estamos dando. Así que si es que alguien desea, puede levantar la mano y hacer consultas directas a Francisco. Ahí hay una mano levantada en la red. Hola, Silvana. Hola, buenas tardes. Ingresé desde el correo de la red, pero sí, me llamo Silvana, formo parte de la red. Primero, gracias Rayén, gracias Nicolás y gracias Francisco. Nosotros queríamos profundizar en esta materia porque si bien como red tenemos nociones, no es lo mismo que conocer el proyecto en profundidad. Además, los que la habíamos conocido antes al proyecto, la habíamos estudiado antes de los cambios que sufrió ya en el trámite en el Senado. A propósito de eso, tenemos que tomar una posición colectiva y también cada persona en su fuero eh, reflexionar acerca de lo que sabemos, porque por un lado hay dos posiciones, ¿no? Está el hecho de no está todo lo que queremos, pero por el otro es difícil que todo lo que queremos se logre, menos aún en el contexto político de los siguientes 4 años de gobierno de la ultraderecha. Tengo entendido que no está protegido, no queda protegido ni es prioridad para esta ley la protección del bosque nativo. En ese sentido, es completamente insuficiente para la protección del espacio no urbano, pero es un paso para la protección del espacio urbano contemplar la posibilidad de que existan cortafuegos y de que existan medidas en lo que se llama zona interfaz urbano-rural. Entonces tenemos que tomar aprovecho de plantear que reflexionemos colectivamente, aparte de las preguntas, Francisco, porque tenemos pendiente tomar esta posición, porque hay que evaluar, ¿no? ¿Qué ganamos con tratar de incidir en esta última comisión para que la apruebe o tratar de incidir para que no la apruebe porque es incompleta? Ahora, puntualmente acerca de la ley, por supuesto que todavía tengo varias dudas.
yo sé que lo que sé, porque vi que Juan preguntó en el chat, es que el tema del cambio de uso de suelo definitivamente ya no va. O sea, como para dejar zanjado eso. Se retiró ese artículo en el Senado y no hay posibilidad de que se reincorpore o se puede presionar para que se reincorpore, pero a riesgo de que finalmente la ley nunca sea aprobada. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, ahora lo que se viene es que se conforme la comisión mixta, perdón, que es el tercer trámite, y una vez que se conforme esta comisión mixta, la comisión mixta va a tener que tomar una decisión. Tiene tres posibilidades. Una es acoger completamente lo que el Senado propuso, y en lo que propuso el Senado se elimina la prohibición de cambio de uso de suelo. Entonces podrían acogerlo así de lleno, digamos, y se aprueba y queda así. Podrían rechazarla por completo, que significaría que la ley también queda hasta ahí nomás, la tramitación, digamos. O la otra alternativa es que le hagan modificaciones a lo que el Senado propuso. Eh, pero para que le hagan modificaciones tienen que la comisión llegar a acuerdo. O sea, 6 de los 10 votos tienen que estar a favor de hacerle esas modificaciones. Y dentro de esas modificaciones, a lo que el Senado propuso, podría ser que se modifique y que se vuelva a instalar la prohibición de cambio de uso de suelo. Eso es posible, va a depender netamente de que existan esos 6 votos, porque van a ser 5 diputados, 5 senadores, van a ser 10, y esto se va a votar por mayoría simple, entonces tienen que existir esos 6 votos, digamos. Va a depender de eso. ¿El trámite en la comisión mixta contempla la participación de personas de la sociedad civil o es una discusión que se lleva solo entre los miembros de las dos cámaras Va a elegidos para depender, esto? va a depender de la comisión y por sobre todo del presidente o presidenta de la comisión. Muchas gracias, Silvana. Y Francisco, tenemos otra palabra de Juan Ulloa. Si es que quiere hacer su consulta, Juan, puede abrir tu micrófono. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Estaba un poquito. Sí, se Ya. escucha bien. Bueno, bueno, primero saludar a todos los presentes, agradecer a Francisco, ¿no es cierto?, por su exposición. Eh, Obviamente nos viene a dar a conocer lo que hay, lo que existe en cuanto a esta ley. Al igual que pensamos todos los que estamos acá, yo creo que para nadie es un misterio de que esto no viene muy buena a la mano. Eh, y sin ser majadero, yo creo que buscar algunos canales también para que pueda aprobarse el tema del uso del suelo, porque a grande, para que no se apruebe el tema del uso del suelo, porque acá si no lo podemos estar con la venda en los ojos y esto se sabe que son artifugios y lo van a seguir teniendo todo el tema empresarial, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo su progreso económico las grandes transnacionales, ya sea en el tema forestal, minero, inmobiliario, lo que sea, y en desmedro también del sufrimiento de las personas. Yo creo que acá también es importante, por un lado, hacer entender a la ciudadanía de la importancia de, primero de ello, estar en resguardo como primera prioridad, para que si llegasen a haber incendios no seamos un poquito, no siendo tan optimistas, porque los incendios van a seguir, o sea, ya sean por una cosa una causa u otra, pero primero poner en la palestra aquí y en la mesa el resguardo de las personas. Entonces yo creo que desde ahí también hay que hacer el hincapié, cómo se establecen los cortafuegos, mantener esta educación, colocar especies que retengan un poco también, contengan este avance, etcétera, etcétera. Mantenerlos con sistemas de alarma temprana, preventiva. Yo creo que eso también, por un lado, que debe estar también enfocado dentro de la ley, que no lo escuché, o si lo dijo Francisco, no lo capté. No sé si lo contempla también tener estas medidas preventivas, ya que sí escuché que se trata de una ley que más que reparadora, va a ser una ley perdón, los perritos, va a ser una ley preventiva.
Eh, entonces yo creo que eso sería por un lado. Y lo otro, que ojalá se pueda establecer alguna herramienta que puedan llegar también a poder enmendar esta situación del cambio azul. Si bien no es vinculante el tema, porque ya lo señaló Francisco, del, de lo que se establece en cuanto a un plebiscito a nivel comunal, pero yo creo que igual la ciudadanía acá se puede dejar escuchar su voz y yo creo que esto va a ser importante que lo repliquemos, hagamos más jornadas como la que estamos realizando ahora, podamos realizar algo abierto a la comunidad en la misma zona que fue siniestrada, Penco, me refiero, y a las otras comunas que también están padeciendo lo mismo. Bueno, ese es mi mensaje, harto ánimo, agradecer nuevamente esta instancia y que ojalá los podamos replicar. Un abrazo, fraternal, gracias. Gracias, Juan. No sé si tiene algo que decir, Francisco, respecto a lo que comenta Juan. Sí, que en torno a la pregunta del tema preventivo, claro, la ley, ambas leyes, y principalmente la ley larga, que es la más larga, valga la redundancia, tiene un enfoque preventivo, pero tampoco es, o sea, está principalmente centrado en el tema de los cortafuegos y los planes de manejo. Como que esos son los dos grandes, y bueno, y antes el tema del cambio de uso de suelo que actualmente estaría quedando fuera. Esos son como los tres principales elementos, la verdad. Y el tema este de las zonas de amortiguación y interfaz urbana y qué sé yo. Eh, eso. Entonces, claro, tiene eso que igual es un avance en términos de prevención, pero no es lo ideal que yo concuerdo con lo que plantea, no llega a eso, lamentablemente. Vale, gracias. Dejamos abierto las palabras, por si alguien más quiere comentar. Te aviso que dicen aquí que no se escucha muy fuerte tu volumen, Francisco. Dicen que tiene un poquito de problemas para escucharte en comparación con las otras personas que hablan, por si acaso. Yo lo Chuta, escucho bien, pero se escucha bajito, por si acaso. vale. Em, Aprovecho de leer algunas preguntas que están en el chat, por mientras de que alguna persona quiere hablar. Preguntan Rayen Disculpa, Rivera. Javier quiere hablar. Javier, Levantó la adelante. mano. Gracias. Sí, gracias, Ryan. Eh, Saludarle a todas y todos, Nico, Francisco, Silvana, todos y todas. Eh, una duda es cuánto es lo que, o sea, esta es como tal vez la posibilidad de avanzar por el lado legislativo en el corto plazo que, que está a la mano, no sé cuál de las dos leyes, pero la que avance o como sea, eso no lo capté bien, pero es la posibilidad de lograr algo antes de la próxima catástrofe, digamos, en esta. Entonces, eh, para poder sacar esa cuenta, es importante establecer si esas medidas de cortafuego, de zonas de interfaz y de amortiguación están suficientemente sólidas, claras, con sus restricciones, con sus obligaciones, como para que representen realmente avances que valga la pena de alguna manera respaldar, ¿no? Por eso tal vez la pregunta también que hacía Rodrigo hace un rato sobre los metros o la propuesta de 1 kilómetro, que parece que no tiene mucho equivalente a nivel internacional, no sé cómo se manejarán en otras partes, pero es la que uno instala atendiendo a lo desregulada y lo peligrosa que es acá la actividad económica forestal y considerando además que el tipo de plantaciones ni siquiera convierte ese kilómetro tentativo en una distancia suficiente. Entonces yo diría, podemos, las fuerzas que queremos un cambio en este modelo forestal extractivo, plantear por lo menos
como discurso, como parte de lo que acompaña, digamos, los trámites, que las zonas urbanas queden liberadas de, de plantaciones forestales. Eso significaría, en el caso de la provincia de Concepción, prácticamente todo lo que son los límites urbanos de las 11 comunas, y ojalá considerando Florida, ¿verdad? Eso sería el máximo, el ideal, el planteamiento que uno puede hacer político, el emplazamiento. Pero como eso no está así diseñado en la ley, lo que habría que ver si el mínimo, que es el cortafuego, reúne condiciones que se aproximen por lo menos a una distancia de 1 kilómetro en las zonas habitadas, las zonas pobladas, porque eso permitiría tener un poco más de tiempo, por lo menos, en lo que viajan esas pavesas y se produce el problema. Eso. Y lo otro, muy, muy rapidito también, Francisco, si acaso hay acá algún tipo de alcance sobre la evaluación ambiental en esta ley, porque una de las situaciones de impunidad que tiene el modelo es que no se evalúa, porque se fracciona. Nosotros, tú sabes, porque estuvimos en una acción jurídica con juntas de vecinos de Penco, Concepción, y Chihuayante, donde lo que dijeron las cortes finalmente fue eso, que la superintendencia viera y como son menores a 500 eh, hectáreas, quedan eximidas y así lo hacen siempre. Si acaso esto también a lo mejor está ahí o se puede presionar. Súper, sí. Partiendo por lo último, no. Esta ley, ninguna de las dos, ni la corta ni la larga, aborda el tema de la evaluación ambiental. Que, como dice Javier, realmente es un sinsentido, porque finalmente lo que sucede es que la ley de medio ambiente, la 19.300, lo que establece es la obligación general de evaluar los proyectos que generen impacto ambiental. Entonces, después la pregunta es, ¿qué es el impacto ambiental? O cuál es la magnitud para que sea considerado un impacto ambiental. Y esa magnitud está definida por umbrales y la define el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, para una central hidroeléctrica, para que se evalúe ambientalmente una central hidroeléctrica tiene que ser superior a 3 watts. Si es 2,9 watts, no se evalúa ambientalmente. Si tiene 3, se evalúa ambientalmente. Al menos en el papel, ¿no? Lo mismo pasa con las plantaciones forestales. El reglamento las define escalonadas por región. Y para la región del Biobío, una plantación forestal, para que se evalúe la plantación forestal. Porque todas y todos, yo creo que sabemos que la industria forestal tiene bastantes etapas. Tiene la plantación, después tiene el tema de la corta, llevar todo el transporte de eso a los aserraderos o a las celulosas, a las plantas de celulosa. eh, y después ahí se hace el proceso, después eso se saca en camiones y en barcos, etcétera. Entonces, todo lo que es las plantas de celulosa están evaluadas ambientalmente de pésima manera, porque se hicieron todas hace mucho tiempo, y si actualmente los estándares ambientales son bajos, hace 10 años eran peores, entonces la verdad es que no... Por ejemplo, MAPA tiene evaluación ambiental, pero bueno, no, no es realmente una evaluación ambiental muy detallada por una parte. Y por otra parte, sucede que la ley estas leyes, las cortas y las largas, no modifican el tema de las 500 áreas, básicamente. ¿Por qué? Porque eso depende del reglamento. Y ese reglamento depende en específico del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en concreto, este gobierno o cualquier otro gobierno, eso puede, cuando tenga el Ministerio del Medio Ambiente, puede modificar eso. Es literalmente modificar el reglamento. Y para eso no tiene que pasar ni por el Congreso, ni es netamente tomar la decisión política de bajar o subir ese estándar. Pero bueno, evidentemente este gobierno no lo ha hecho y bastante difícil, al menos en estos tiempos políticos, de que eso vaya a pasar, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, no se hace esa modificación. Y la otra pregunta era en torno a como el tema de los metros. La ley corta y la ley larga, más que hablar de metros, lo que establece son criterios. Eh, y a mi modo de entender, y que aquí yo creo que se escapa un poco de mis competencias, porque obviamente yo soy abogado ambiental, pero no... eh,
creo que sería importante que otros profesionales, geógrafos, arquitectos y gente que tenga experiencia con el tema de los cortafuegos pudiera revisar más en detalle los principios y criterios que establece sobre todo la ley larga. Porque eso es lo que sucede, como les decía antes. La normativa tiene jerarquías y estructuras. Lo más importante es la constitución. Después vienen las leyes orgánicas constitucionales, después las leyes simples y después los reglamentos. ¿Ya? Entonces, esta ley, la ley cualquiera de las dos de incendios, es una ley normal, que se llama. Es la ley típica. Y entonces lo que la ley establece es lo que les decía, principios y criterios, y categorías y herramientas, pero todo lo que es el detalle eh, va a quedar determinado a lo que establezca el reglamento, y el reglamento va a ser dictado por el SENAFOR, Servicio Nacional Forestal. Entonces, ahora, evidentemente lo que establezca el reglamento tiene que estar obligatoriamente en consonancia con los criterios y principios que establece la ley. Criterios, principios y herramientas que establece la ley. Por lo mismo yo creo que lo clave es, a mi modo de ver, son buenos criterios. O sea, pueden ser mejores evidentemente, pero es un avance. Ahora, yo creo que sería importante que, bueno, sobre todo en este espacio, de la gente que tenga más experiencia en esas temáticas le pudiera revisar eso en detalle. Pero eso pudiera comentar. Gracias, Francisco. Nos estamos acercando a la hora de término de la actividad, que era las 8:30. Ya tenemos una hora de conversación. Sin embargo, queremos dar un espacio para ir cerrando con últimas consultas. Por mientras que alguien quiere tomar la palabra, te aprovecho de hacer algunas de las preguntas que están en el chat, que son bastantes. No sé si vamos a alcanzar todas, pero por ejemplo, pregunta Rayén Rivera, ¿quién define quiénes son las integrantes de la comisión mixta? Pregunta. Y sumo otra pregunta. Además, preguntan, ¿cómo la ley conversa con la política nacional de desarrollo territorial, tanto en lo urbano como en lo rural? Pregunta Carla Durán. Buenas preguntas. ¿Cómo se define la comisión? Mira, eso es un poco una locura, la verdad, porque no está muy bien regulado. Lo que establece la ley orgánica del Congreso Nacional es que la comisión mixta va a ser definida por el reglamento que tenga tanto los diputados como los senadores. Yo estuve buscando el reglamento y no lo logré encontrar. Eh, Porque finalmente lo que pasa en la práctica es que las comisiones mixtas, lo que suele suceder es que la comisión mixta está conformada por las mismas personas que, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, estuvieron en las comisiones específicas por las que pasó el proyecto de ley. ¿Ya? Eso es lo que suele suceder. Pero finalmente todo esto queda es muñequeo político, partidario. Entonces, respondiendo a la pregunta así en concreto, va a depender de eso. No hay como una regla tan clara que determine tales personas van a ser y tales no. Eh, Eso. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ah, ¿cómo dialoga con... La, perdón. La verdad es que al menos a mi entender no dialoga mucho. Eh, o sea, se menciona, sobre todo en las discusiones parlamentarias. No recuerdo haberlo leído por ahí, pero no está pensado estratégicamente en conjunto ni nada similar. Es como eso. La ley está súper enfocada en el tema de los incendios y en las zonas urbanas o periurbanas. Como que ese es el enfoque específico de la ley. Gracias. Mantenemos la invitación a hacer las últimas consultas. Continúo con algunas preguntas que están en el chat. Preguntan algo sobre áreas de protección en torno a carreteras. Una pregunta interesante, ya que varias personas, por ejemplo, en Santa Juana murieron tratando de arrancar, ¿cierto?, en caminos rurales. Y otras consultas que hacen eh, aquí. Preguntan, ¿se toca el tema de parcelas de agrado en esta ley? ¿Alguna regulación?
No hay ninguna regulación en torno específico a las parcelas de agrado. ¿Y algo respecto a áreas de protección en torno a carretera o cortafuegos en torno a carreteras, rurales? Sí, o sea, más que áreas de protección, porque no es que se vayan a crear parques nacionales o algo así, pero sí la ley establece criterios para hacer los cortafuegos en torno a los caminos. Ahora, el gran pero es que el detalle de eso va a ser definido por el reglamento. Quiero decir, la distancia de los caminos, o sea, perdón, la distancia de Mm. los cortafuegos con el camino y a qué tipos de caminos va a ser obligatorio que se hagan esos cortafuegos. Eso también lo va a definir el reglamento. Porque el reglamento pudiera decir a todos los caminos o pudiera decir ciertos tipos de cierta categoría para arriba y para abajo no. Entonces, eso va a depender netamente de lo que determine el CERNAFOR. Francisco, yo tengo una consulta respecto al rol fiscalizador que va a tener Cernafor también o eventualmente las municipalidades. ¿Sería útil, por ejemplo, trabajar en ordenanzas municipales respecto a este tema, que también hablen de criterios básicos que tengan las municipalidades de fiscalización, de metros, de cortafuegos? Lo pregunto porque con algunas personas que estamos en zona rural y afectados por incendios forestales, estamos pensando que quizás sería útil escribir una ordenanza municipal tipo para enviar a las municipalidades para que se empiece a trabajar en los consejos municipales y que sirva un poco para agilizar este tema como, digamos, más técnico, que como dices tú, mucho de lo concreto de la cantidad de metros, de los cortafuegos y todo se va a ver en este otro debate. Mm. Entonces, ¿será útil realmente trabajar, por ejemplo, en estas ordenanzas municipales, llevarlo a discusión en los consejos municipales de todas las comunas en zonas forestales? ¿Qué crees tú? Sí, de todas maneras, porque incluso aunque no se apruebe ninguna de las dos leyes, que obviamente es el peor escenario, pero incluso actualmente, hoy en día, según la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la municipalidad respectiva tiene la obligación de dictar reglamentos en torno a los cortafuegos. Entonces, lo que vendría a ser la ley corta es darle más atribuciones a las municipalidades, principalmente para ejecutar a la fuerza esos cortafuegos, porque hoy en día la municipalidad no puede hacer el reglamento nomás, y la ordenanza quiero decir, y si el particular, sea quien sea, lo cumple bien, y si no, le puede hacer una multa bien pequeña, que en general son de 10 UTM o algo así, son multas bien. Bueno, em, entonces, eso sí, sirve de todas maneras, incluso en la situación actual, hoy en día ya sirve. Y serviría mucho más si es que se aprueba la ley corta y se le da a la municipalidad las facultades de poder implementar a la fuerza los cortafuegos. Y sobre todo sirve con los municipios porque, a diferencia del CERNAFOR, que es un organismo eh, más como el Estado central, que si bien es un organismo descentralizado, pero en términos concretos no es. Las municipalidades son mucho más cercanas, ¿no? Hay posibilidades de hablar con un funcionario, con el consejo municipal, etcétera. Hay, en general, o al menos en mi experiencia, hay más caminos que se pueden ir abriendo, más que con... O sea, hay más posibilidad de incidir en una ordenanza municipal que en el reglamento del CERNAFOR. Aunque Gracias, de todas Francisco. maneras, sí, y aunque de todas maneras cuando se esté generando, gestando el reglamento del CERNAFOR, hay que tratar de incidir lo más que se pueda. Va a ser difícil, pero eso. Claro. Hay dos palabras levantadas de Rodrigo Ferreira y de Silvana. Voy a abrir su micrófono, Rodrigo. Si no puede, Silvana por mientras. Hola, por mientras Rodrigo puede activar su micrófono, eh, primero comentar que las municipalidades sí pueden ser una mejor opción. En lo personal me ha tocado ver que el Departamento de Medio Ambiente tiene la posibilidad de intervenir en propiedades privadas cuando hay riesgo de incendio asociado al material que está dentro de la propiedad privada. Me da la impresión que eso fue gracias a una ordenanza local
pero lo que he visto en lo concreto es que ellos sí han podido tener acceso a una propiedad para disminuir el riesgo de incendio por el material inflamable que estaba al interior, en más de una ocasión. Entonces, al menos yo creo que en ese sentido lo que plantea la ley corta hace que las mismas comunidades puedan apropiarse de la ley, a diferencia de cuando las herramientas son de una institución más lejana, entonces hay que entrar a interpelar al SAG o a CONAF para que se haga presente en circunstancias que esas instituciones de escala regional o nacional suelen tener menos dotación y son más lentas para responder al riesgo de incendio. Así que me inclinaría por eso. A partir de ese asunto, lo que me gustaría saber es si, por ejemplo, van a entrar las dos leyes a la misma comisión, se van a tramitar en paralelo o hay una urgencia, ¿no es cierto?, del proyecto que propuso el gobierno de Boric y, por ejemplo, si esto no prospera, a posteriori se abordaría la ley corta. Está todo por definirse, respondiendo a lo último. Pudiera ser que se vean en comisiones mixtas distintas, porque son proyectos de ley distintos que han tenido tramitaciones separadas, pero pudiera ser también que se junten, digamos. Está todo por decirse. Rodrigo, no sé si quieres hacer tu consulta. Por mientras aprovecho de leer algunos comentarios. Dice Arturo Inostroza, basándose en la primacía de la realidad ambiental, si el monocultivo es causante de daño ambiental por siniestro, con todas las consecuencias evidenciables, pérdida humana, animales, materiales, ¿existe algún amparo legal para que las propias comunidades que activen cortafuegos aledaños a sus viviendas no sean sometidas a sanción o castigo? O sea, si la propia gente hace cortafuegos, ¿cierto? Porque tiene en peligro su vivienda y todo. Pregunta si lo va a poder hacer o van a ser sancionadas por infringir propiedad privada, ¿cierto? De un propietario forestal, ¿cierto? Claro. Buena pregunta. Yo diría que podrían hacerlo, un poco en la lógica que planteaba recién Silvana, de que algunos municipios efectivamente se las juegan y establecen ordenanzas en las que se dan a ellos mismos facultades de poder hacer a la fuerza estos cortafuegos y los hacen. Ahora el tema es que eso en términos legales, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en términos de lo que creo que debería pasar, estoy de acuerdo con eso. Pero siendo también concreto en términos legales, eso es bastante discutible. Porque la ordenanza, nadie puede darse más atribuciones de las que legalmente tiene. ¿Ya? Entonces, una municipalidad tiene facultad de entrar a terrenos privados. En términos generales yo diría que no. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿puede por ende la municipalidad darse competencia a sí misma, a un organismo propio, para entrar bajo ciertas circunstancias? Que, insisto, yo estoy de acuerdo, pero estoy pensando en la lógica legal. Bajo ciertas circunstancias, entrar a una propiedad privada es bastante discutible. Yo en términos de lo que creo que debería pasar estoy de acuerdo. En términos legales lo veo bien difícil de probar. Entonces, aquellas municipalidades que lo hacen, yo me parece súper bien, pero se la están jugando igual, porque una forestal pudiera dar esa pelea legal y es bastante más probable que la gane a que la pierda, más allá de que yo esté de acuerdo o no. Eh, eso. Gracias. Eh, no sé si No sé Javier si, o si me Rodrigo. escuchan ahora. Sí, Ah, ya, hola. Primero agradecer el espacio, el tiempo de dedicación de cada uno de ustedes. Yo quería hacer comentarios sobre si le dan las atribuciones a una municipalidad cualquiera. Es bien peligroso porque yo soy mecánico, ¿ah? Y he tenido la oportunidad de estar al menos en el patio de maquinaria de la Municipalidad de Concepción. Y es bien desastroso el panorama que tienen ahí, pues. O sea, para hacer cortafuegos se requiere maquinaria especializada, personal capacitado. No es llegar y pasar una máquina o cortar árboles como primero no es rápido, ¿cachai? Y se requiere harto recurso. Entonces, si no dotan a las municipalidades con los recursos adecuados, es como bien poco viable que se pueda realizar de forma masiva, digamos.
¿ya? Porque a lo mejor tienen un par de máquinas, pero con un par de máquinas no es tanto lo que el poder efectivo que puede realizar, sobre todo en áreas forestales como la nuestra. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener ojo con eso. Me parece que no es el camino más apropiado que las municipalidades se hagan cargo de eso, justamente si no está dotado con el capital para armar un departamento de ese tipo, de esa envergadura que se requiere. Así que ese era un comentario que quería dejar por acá. Gracias. Sí, pido la palabra, o sea, para comentar un poco, complementar un poco eso. Claro, yo creo que es un elemento bien importante como a tener en consideración, porque efectivamente ninguna de las leyes trae presupuesto asociado. O sea, el Cernafort va a tener su propio presupuesto, pero no va a tener un presupuesto extra para esto, pero va a tener su propio presupuesto. Pero en específica respecto a las municipalidades, claro, las municipalidades no van a tener un presupuesto extra para implementar un departamento o un área de prevención de incendios. Y claro, efectivamente, o sea, imagínense, claro, así funciona la municipalidad de Concepción, que es una municipalidad grande, en términos comparativos, maneja hartos recursos, hay harta gente, etcétera. Y ahí ya, por lo que decía Rodrigo, no funcionaría mal. Imagínense cómo funcionaría en, no sé, no sé, entre Huaco, entre Gualemo, en cualquier municipalidad pequeña, que en mi experiencia además en general municipalidades no funcionan en general muy bien, lamentablemente. Entonces, claro, es un tema, pero yo tiendo a pensar que igual es más positivo que se dé el espacio a que las municipalidades lo hagan porque ahí la comunidad tiene harta entrada y posibilidades de presión y de incidir directamente en eso. Claro, está la dificultad del presupuesto, pero también hay un espacio ahí que se abre, pero bueno, una discusión más profunda. Eso. Gracias, Francisco. Queremos dar las últimas dos palabras. Creo que Javier quería eh, hablar. Ya. Gracias, Nico. Yo veo que se hace efectivamente necesaria una ley fuerte que contemple toda esta serie de ripios que hay y de zonas grises, y hay que irlo construyendo también con presión. Entonces, eso no está en lo inmediato. Es como un objetivo que hay que ir cultivando, sembrando para allá. Pero puede ser un avance, percibo que puede ser un avance estas atribuciones que ayudan a fortalecer esa demanda, la exigencia y el derecho a la seguridad, básicamente, que tiene la población con lo que esta ley puede aproximar, ¿verdad? Hacer más cercano. Por otro lado, igual están las atribuciones vigentes, que uno también de repente la observa poco porque todo juega en contra, pero los planes reguladores también establecerán determinadas posibilidades de regular, separar, eh, alejar las plantaciones forestales que están encima de las casas, que están encima de las escuelas, que están encima de los hospitales. O sea, la misma eh, siembra o cultivo forestal en pendiente, que es lo que pasó en la carretera de Santa Juana, que decías tú, Nico, y que es lo que pasa en Tomé, y pasó en Tomé, y ahora está pasando de nuevo donde en Lirquén, es muy claro. Son cuestiones que la ley vigente de vivienda urbanismo permite abordar si se lo propone un organismo público como la CONAF o los mismos municipios, y por otro lado los planes reguladores de algo tienen que servir los comunales. Ahora, yo preguntaría sobre una cosa relacionada con esta discusión de cómo ir avanzando un poco, eh, un poco a la par con la cuestión legislativa, que es la presión por si la ley de catástrofe, el estado de catástrofe en el que estamos, este estado excepcional que se prorrogó por un mes, tengo entendido, ahora en estos días, este estado de excepción, permite, o la figura de catástrofe, que no sé hasta dónde coinciden o no, eh, que el Estado, que el Ejecutivo tome medidas como las de hacer los cortafuegos, porque consideremos que este es un Estado que una de las cosas que no hace nunca cuando hay catástrofe es tomar el toro por las astas, decretar ley marcial y meterse con el poder que tiene en un estado excepcional a reducir libertades
a la empresa privada y que podría regular precios, que podría generar empresas públicas, que podría una reconstrucción por lo pronto, y que podría también tomar en sus manos la medida de cortafuego en zonas que no han sido incendiadas, por ejemplo, pero que están bajo riesgo, dentro del marco que le da esa ley, a pesar de que sea lento, pero empezar, y que no dependamos después de la maquinaria que tenga una municipalidad, sino que se pongan todos los recursos del Estado, que viajen las maquinarias que están en el norte, que se genere un estado de alerta, de alarma regional, conducido por el Estado, en función de asegurar y garantizar que las comunas que están corriendo peligro no se van a incendiar. Y eso lo pregunto porque no sé exactamente hasta dónde esas leyes excepcionales permitirían que un gobierno, si se lo propone, pueda echar mano de eso y regular esas cosas, que en general no lo hace y termina tercerizando todo al ritmo que lo pautean los empresarios. Gracias, Javier. Francisco, dejamos la palabra un poco antes comentar, para ir cerrando también. Carla Durán dice, en lo práctico, ¿qué se viene y cómo hacer incidencia? ¿Qué estrategia se visibiliza también? Haciendo un llamado también a que vayamos cerrando con alguna propuesta, próximos pasos. Francisco, no sé si quieres referirte a lo que comentó Javier Sandoval. Sí, Y vale, adelante. vale, sí. Eh, sí, pues, efectivamente, bueno, obviamente estas leyes son adelantos, es mejor a que no existan, o sea, que existan a que no existan. Pero incluso con lo que hay hoy en día, si lo que existe hoy en día en términos de incendio y en términos ambientales se aplicara bien, igual la situación sería bastante mejor. Entonces yo creo que Javier igual ahí hace un hincapié en un punto que es importante, porque claro, yo creo que hay que seguir presionando por los cambios y modificaciones legales, pero tan importante como eso es presionar para que efectivamente se ejecuten y fiscalicen bien las cosas, porque pasa mucho en las temáticas ambientales y por ejemplo en este tema del estado de catástrofe, respondiendo a la pregunta específica de si podría el gobierno de turno con el estado de catástrofe implementar a la fuerza los cortafuegos, yo diría que sí. Ahora, es algo que ni la Constitución, o sea, la Constitución, que es la que regula los estados de excepción constitucional, lo que establece es que con el estado de catástrofe, el Ejecutivo tiene la facultad de restringir la propiedad. Entonces, dentro de esa restricción de la propiedad y otras varias facultades más, pero esa en específico, yo entendería que se podría, en base a, porque el estado de catástrofe está pensado precisamente en contener y apaciguar lo que está generando la catástrofe. Entonces, eso mezclado con la facultad que le da la Constitución al gobierno de limitar el derecho de propiedad, yo entendería que sí se pueden hacer los cortafuegos a la fuerza. Ahora, eso, como eso no está regulado, finalmente va a depender del gobierno de turno de si toma la decisión de jugársela o no. Porque si toma la decisión, obviamente toda la prensa y toda la derecha y todo, incluso lo que se conoce como izquierda o centro izquierda, mucha gente sería en contra de eso, ¿no? Entonces, es algo que no está resuelto legalmente, yo diría que sí se puede, pero es algo que está por verse, o sea, eso. Eso. Y respecto Gracias. de lo que preguntaba Carla, de qué se viene y eso, bueno, en lo concreto lo que se viene es la conformación de la comisión mixta, que eso debiera estar pasando en marzo, pero todo esto depende, es pura muñequeada, pura muñeca, entonces, política partidaria. Entonces, lo que se viene en lo concreto es eso, la conformación de la comisión mixta, y eso va a ser súper clave quienes la conformen, porque, como decía, esa comisión mixta van a ser 10 votos, y lo importante es tener 6 de esos 10 votos. Se traduce un poco a eso. Eso. Gracias, Francisco. Bueno, ya se acerca, ya van a ser casi las 9, son 10 para las 9, así que vamos a ir cerrando. Quiero pedir disculpas también a Uciel Salazar, Sofía Jara, que hicieron preguntas que no alcanzamos a ver relacionadas con el tema de la minera y otros temas bastante interesantes. Los invitamos a seguir las redes de la ONG Defensa Ambiental, y la Red por la Superación del Modelo Forestal, que también van a poder encontrar más información.
Quiero contarles que esto va a ser subido a YouTube también para que lo puedan revisar, al YouTube de la Red por la Superación del Modelo Forestal, para que lo puedan difundir, etcétera. Así que queríamos dar la última palabra y para que podamos cerrar, ¿cierto? Y despedirnos. Si es que alguien quisiera hablar en este momento, lo invitamos a abrir su micrófono. O si tú quieres hacer una reflexión final también, Francisco, para ir cerrando, también está invitado. Súper, sí, pido la palabra cortito. Bueno, primero agradecer la invitación, saludar, yo creo que es súper bueno y felicito que se generen estos espacios de discusión y de profundización de ciertas temáticas. Y bueno, esta en específico yo creo que todos sabemos no es clave en este momento y en este momento está todo por definirse, porque todo puede pasar en la comisión mixta, o sea, puede ser que se apruebe completamente lo del Senado, que se rechace o que haya un punto intermedio. Puede ser que vuelva la provisión de cambio de uso de suelo o puede ser que se descarte definitivamente. Todo está por definirse. Entonces, esto ha sido un proceso bien largo. Bueno, no tan, lleva 2 años y medio más o menos, entonces comparativamente con otros proyectos de ley no ha sido tan largo, pero igual es largo, efectivamente. Entonces, yo creo que estamos en un punto clave para tratar de incidir lo máximo posible en la comisión mixta una vez que ya se defina la comisión mixta. Entonces yo llamaría a hacer los esfuerzos y el énfasis ahí. Creo que estamos como en el momento clave para poder hacer esa presión. Eso. Muchas gracias a todos y todas. Queremos invitarlos a seguir organizándonos. Como dice Francisco, estos meses van a ser vitales. Em, Les quiero dar un abrazo muy grande y que nos mantengamos en contacto. Así que eso, muchas gracias a todos y todas, gracias Francisco. Esperemos podamos tener otra reunión a medida que el proyecto avance y podamos seguir analizando todos los detalles, ¿cierto? Y cómo accionamos también para que se implemente y se mejore. Eso, un gran abrazo a todos y todas y nos vemos.